Muy bien. Gracias, Cristel. Ahora sí. Una vez más, muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al curso gratuito de CIAGI. Felicitarles a cada uno de ustedes por su puntualidad y por su responsabilidad, ¿sí? Les comento que estamos ubicados en Perú, en el departamento de Apurímac, exactamente en la provincia de Andahuaylas. Estamos al sur del país. Me encantaría saber desde dónde están llevando el curso también ustedes. A ver si me dejan por la bandejita de mensajes, por favor. Muy buenas tardes, Elizabeth, Joan, bienvenidos al curso. Bien, somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Les presento el equipo El Tecnológico, quien está integrado por la plana administrativa, por la plana de docentes y asistentes académicos. Muy buenas tardes, Teresa Salazar, ¿cómo estás? Bienvenida al curso. Bien, asimismo, quiero invitarles a que se unan a nuestros cursos gratuitos. El día de mañana, 5 de julio, está aperturándose el curso de gestión pública y el día sábado, 6 de julio, está aperturándose el curso de italiano básico A1, Excel avanzado, computación básica con Windows, CIAF, módulo presupuestario, se hace y el curso de herramientas digitales para la educación virtual. Para más información, por favor, comuníquense con el número 979 48 37 28. Si deseas conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y estoy muy segura que con tu ayuda lo vamos a lograr. Soy vuestra asistente académica, Saraí Camargo Campos. Cualquier duda o consulta, por favor, escríbame al número 983-02-1137. Estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Asimismo, presentarles una vez más a la docente del curso, quien es la ingeniera Fabiola Rosas, especialista en el curso de CIAGI. En cuanto a la frecuencia, estimados participantes, son los días martes y jueves en el horario de 6 a 7:30 de la tarde y la duración del curso es de 2 semanas. El día de hoy vamos a abarcar la sesión número 2, que es sobre gestión de alumnos, ¿sí? En cuanto a la metodología de trabajo, las clases están siendo grabadas, nuestros docentes cuentan con materiales didácticos y tanto estas clases como los materiales van a ser enviados a su comunidad de WhatsApp y recuerden que la próxima semana ya estaríamos dando el examen final. Asimismo, el certificado va a salir con mención a CIAGI a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y la calificación final tiene que ser igual o mayor a 14. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es totalmente opcional. Asimismo, el certificado viene con un código único de registro y con un código QR y de regalo te llevas el campus virtual habilitado por 1 año, ¿sí? Para más información, comuníquense con la oficina de certificación al número 946-22-23-55. También hacerles recordar que nuestra institución está respaldado por la Cámara de Comercio del Perú. También comentarles que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Está la Municipalidad de Turco, la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles Huancaray, la UGEL Chincheros, la Municipalidad de Andahuaylas, la Municipalidad del Centro Poblado El Chumbau, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros y la Municipalidad de San Pedro. Muy bien, para ya dar inicio con la sesión número 2, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Y dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo. ¿Me acompañan, por favor, inclinando vuestros rostros? Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo. Gracias por darnos agua, salud, alimentos. Gracias por tenernos tanta misericordia, Padre. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día. Perdónanos por a veces no ponerte en primer lugar ante las cosas que hacemos. Por favor, cuida a los participantes del curso y asimismo a la ingeniera. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes. A ver, un momentito, por favor. La docente aún no se conecta, vamos a esperarle unos minutitos, ¿sí? Listo. Bien, muy buenas tardes, estimada ingeniera. Le doy el pase, por favor. Puede compartir su pantalla y activar su audio. Buenas tardes. Disculpe, deme 2 minutitos, es que estaba teniendo un problema con el cargador de mi computadora. Deme 2 segunditos, por favor, que termino de conectarlo y ya les muestro mi pantalla. Sí. Listo, estimada docente. No se preocupe, no se preocupe. Muy bien, estimados participantes, ¿ya nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en TikTok? ¿Nos siguen o no? A ver, por favor, comenten, comenten. Bueno, si aún no nos siguen, recuerden que en Facebook mensualmente subimos los cursos que se van a lanzar, ¿no? Entonces sería bueno que nos sigan en Facebook. Asimismo en YouTube subimos las clases grabadas. También sería bueno que se suscriban, ¿no? Listo. ¿Sí? Ok. Muy bien, Joan. Ahora sí, estimada docente, le doy el pase, por favor. Sí, disculpen, es que no sé, creo que el enchufe no está funcionando bien y no veía, entonces dije ahorita se me descarga la batería y me quedo en media clase. Van a disculpar. Sí, bien, entonces quería comentarles un poco, mientras voy compartiendo mi pantalla, de que justo, ¿se acuerdan que el lunes les había comentado que el sistema del CIAGE había dado un mensaje? Pues para el día de hoy ha mostrado otro mensaje, ahorita justo les voy a compartir. Como les decía, este año el CIAG está un poco irregular. ¿A qué me refiero? De que hay algunas cosas que van funcionando y otras que no están funcionando, digamos, como normalmente deberían funcionar. Entonces, es un poco trabajar en lo incierto, ¿no? Y les comento esto a manera, bueno, les hago un comentario, ¿no? Por ejemplo, justo el otro día una docente se nos acerca porque quería llenar las asistencias y ayer en la mañana se acerca y dice, he estado llenando mis asistencias, pero se supone que nosotros a principio de año habíamos visto el lunes que hacemos el programa de las fechas especiales, ¿no? De los feriados oficiales, los feriados por localidad, porque en cada zona hay feriado por diferentes festividades, ¿no? Aniversario de la provincia, del departamento, o de repente festividad de la institución educativa, aniversario de la institución educativa. Entonces vamos nosotros determinando esas fechas especiales en la apertura de nuestro año. Y todos hemos hecho eso a principio de año y para el día de ayer justo se acerca esta profesora y dice, ¿saben qué? No me están apareciendo las fechas que hemos marcado, ¿no? Solamente aparecen las oficiales, ¿no? Los feriados que son a nivel nacional y que ya vienen en cierta forma predeterminados en el sistema. Entonces, por ahí les digo que de repente muchos de ustedes van a tener ciertas peculiaridades en el trabajo con el CIAG, ¿no? Alguno me puede decir ahora, mire, ¿sabe qué? Cuando yo estaba llenando esa información, me apareció esto y después no me apareció. Entonces, ya no es algo que
digamos, a todos podemos decir, a mí también me pasó, ¿no? Sino es por zonas. Como les digo, se están migrando ambos sistemas, se está jalando la información del sistema de la versión 3 a la versión 5, pero también algunos datos de la versión 5 se están jalando a la versión 3 para que puedan trabajar. ¿Sí? Bien, entonces estamos viendo mi pantalla. No sé si todos están viendo mi pantalla. Hola. Bien, entonces, bueno, aquí es la presentación. Como ya les había dicho nuestra asistente, mi nombre es Fabiola Rosa, soy ingeniero informático y capacitadora en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la institución ITEC Andahuaylas, el tecnológico. ¿Sí? El tema que vamos a tratar hoy día es registro de alumnos y matrículas. Sí, y ¿por qué empecé con esta introducción antes de mm, presentarles en sí el temario del día de hoy? Porque justo ayer tuvimos que hacer unas consultas con el especialista del CIAG en la UGEL, ¿no? Y nos comentaba algunas cosas a raíz de esta migración que está habiendo del sistema, ¿no? Entonces, de verdad, sinceramente, a mí me da un poco de temor porque hay algunas cosas que yo les puedo enseñar y ustedes pueden decir, no, pero no, no me salió así o no me funcionó así o no es así. Lo que yo les estoy compartiendo ahora es en general, digamos, cómo ha venido trabajando hasta ahora el CIAG. Pero este año en particular, como les decía el lunes, estamos en un periodo de transición donde van a haber muchas cosas que se van a habilitar o inhabilitar o no van a funcionar como deberían funcionar normalmente. Entonces, para que estén un poquito, digamos, más atentos a esos cambios y también tengan un poco más de cuidado en manejar vuestra información, ¿no? En cierta forma, de asegurar vuestra información y en caso de que por ahí algo pase con el CIAG, se borre alguna información, entonces ustedes tengan como un backup para poder actualizar inmediatamente esa información que se les ha perdido, ¿sí? Bien, entonces, y les decía, estoy haciendo énfasis sobre todo en esta parte de registro de alumnos y matrículas. Bien, entonces, el otro día nos habíamos quedado y les había dicho de que en esta sección me iba a tomar una primera parte para terminar de explicarles un poco lo que es la configuración de grados y secciones, que era bastante amplia y que el otro día no nos iba a alcanzar el tiempo para terminar de explicar porque iba a tener que cortar a la mitad. Entonces, hacer eso era como que hoy día retomaba y les decía, hoy día vamos a continuar con el punto 5. Y los que no habían asistido decían que punto 5, ¿no? Entonces, fue por eso que decidí hacerlo ahora. Entonces, esa configuración de grados y secciones estamos en la versión 5, ¿sí? Entonces, yo pongo ahí mi usuario, mi contraseña, y presiono acá en el menú principal la opción que dice grados y secciones y me aparece por defecto esta pantalla que es la que el otro día les había mostrado, ¿sí? Denme un segundito que por accidente he cerrado mi herramienta, mi asistente principal. Bien, entonces estamos aquí y acá simplemente configurábamos, digamos, un poco describir características de la institución educativa.
aquí se está combinando, ustedes dirán, pero en el anterior sistema, grados y secciones eran muy aparte. Esto era en la parte de la configuración de ambientes, de espacios, un poco la descripción de la institución. Como les digo, en esta versión se han juntado muchas cosas y que están más relacionadas, ¿no? O sea, acá están relacionando el ambiente, el colegio, para terminar, perdón, con lo que son grados y secciones. Entonces, vemos aquí, le decimos siguiente y nos lleva a la siguiente pestaña, que es la de ambientes. En ambientes, acá nosotros vamos a determinar, ¿sí?, cuántas aulas es que tenemos y el tamaño, el área de cada aula. Luego, podemos decir la ubicación, si es interna, en qué nivel y todo, todas esas especificaciones. Ahora, aquí en esta pantalla tenemos varios ítems. Por ejemplo, tengo lo que es el ambiente, puedo editar, puedo hacer como un pequeño reporte, una vista de, de lo que he llenado, y aquí es donde podemos tener el reporte principal de todo lo que tenemos, de todos nuestros ambientes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo de a poquitos, empezamos por aquí, por ambiente. Entonces yo vengo y voy a presionar en el botón que dice ambiente y me lleva a esta pantalla. Estamos aquí, pongo el año, el nombre del ambiente, a veces designamos, puede ser por la ubicación, si está en el primer nivel, en el segundo nivel, interior, exterior, o de repente ubicación izquierda, o a veces también tenemos enumeradas nuestras secciones en caso que yo tenga varios salones, digamos, en el primer nivel. Entonces, para una mejor ubicación, yo voy enumerando, ¿no? 100, 101, 102, 103, un poco esa es la lógica que se tiene para la numeración. Entonces, lleno esta ficha para agregar un ambiente. Una vez terminada de llenar la ficha, de haber llenado toda esta información, venimos acá, ya no me salió mi botoncito, aquí abajo hay un botoncito que dice guardar. Sí, le decimos guardar y le decimos, hay una flecha que nos dice anterior para regresar a la pantalla anterior. A ver, vamos a regresar a la pantalla anterior para que nos ubiquemos un poco. Entonces, ya presioné anterior y regreso de nuevo a esta. Presiono mi botoncito acá, que dice reportes, y es que me va a llevar a ese de aquí, ¿no? Acá el listado de cómo está la distribución de mis ambientes. Primer grado, cómo está asignado, ¿sí? Es la trazabilidad de los ambientes. Y vamos viendo que yo voy creando ahí el aula. Es un poco que nos vamos metiendo para ir configurando nuestras secciones. Luego de haber llenado esto, tengo también el reporte. Eso es lo que les decía, el reporte final. A ver, para que no se me pierdan, vamos a regresar un poquito a la diapositiva. Ahí está. Esta de aquí, cuando yo presiono a esta, ¿a qué diapositiva me lleva? Me lleva a la diapositiva 8. Ahí está, donde yo hago el trazo de los ambientes. ¿Sí? Regresamos a nuestra diapositiva. Y cuando quiero ver el reporte, de acá, presiono y nos lleva a la diapositiva. Ay, perdón.
esta nos lleva a esta pantalla. Ahí está. Que es el reporte de todos mis ambientes, de todos los salones, de todo lo que he configurado. Y le puedo decir siguiente si quiero pasar al siguiente ítem, donde voy a definir un poco más los grados. Y los grados, ¿se acuerdan que les había dicho? Es muy importante ahora tener clara la idea de cuáles son los ciclos, el primer ciclo, qué grados incluye, el segundo ciclo, qué grados incluye, el tercer ciclo y así hasta llegar al séptimo ciclo que vemos que incluye los grados de tercero, cuarto y quinto de secundaria. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿todos tienen claro ahora los ciclos? ¿Me podrían ustedes listar rápidamente cuáles son los ciclos? ¿Qué comprende el primer ciclo? ¿Qué comprende el segundo ciclo? A ver, por ahí. ¿Quién me va soplando? A ver, el ciclo 1, ¿qué grados incluye? Si alguien le da un poco de vergüenza utilizar el micro, ¿me lo puede escribir por el chat? Hola. Ok. A ver, vamos a ir viendo. Nos dice de 0 a 2 años, ¿qué ciclo? ¿Existe algún ciclo? A ver, porfa. Primer ciclo, primero y segundo. A ver, profes, en serio, yo les había dado esa tareita de que ustedes, a ver, revisen un poquito lo que es nuestro DSN para ver cómo es que están configurados los ciclos. Elizabeth, bueno, si está deshabilitado el micro, podemos escribir. Ok, Karina. Primer ciclo nos dicen que es inicial. Inicial, ¿qué grados abarca? Generalmente 4 años y 5 años, ¿verdad? ¿Sí? Años, sí, pero digamos oficialmente, porque no todos los jardines tienen 3 años, ¿no? Algunos tienen. El Estado, digamos, reconoce los niveles educativos desde los 4 años, pero no por eso, o sea, deja de haber algunas instituciones educativas que tienen 3 años y de ahí empiezan, ¿no? 3 años, 4 años, pero oficialmente empezamos en 4 años, ¿sí? A ver, bien, entonces, a ver, vamos, a ver, vamos a empezar. Yo generalmente, por eso que estaba poniendo los ciclos, porque generalmente me es mucho más fácil recordar los ciclos porque empiezo de atrás hacia adelante. ¿A qué me refiero con esto? En que yo prefiero ir poniendo por los más grandes, que son los que son más fáciles, digamos, están más, los tengo más claros. Entonces nos dice, séptimo ciclo es tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿sí? Sexto ciclo nos dicen que es primero
y segundo de secundaria. Quinto ciclo, ¿quién me sopla, por favor? Quinto ciclo, ¿qué grados incluyen? Quinto y sexto grado, ¿sí? Cuarto ciclo, gracias Karina, gracias Daniel. Cuarto ciclo, ¿qué grados serán? Tercero y cuarto grado, ¿sí? Tercer ciclo, gracias Karina. Primero y segundo grado. Y segundo ciclo, 3 a 5 años. ¿Sí? Y finalmente, y corrijo acá, pido había una profe que me dijo el primer ciclo era desde los 2 años, ¿verdad? De 0 a 2 años, que es equivalente a nido. Bien, entonces, miren, estos son los ciclos y esto tenemos que tenerlo así bien claro, ¿sí? Porque en base a esto es que se trabaja, se está trabajando, ¿no? No solamente para la configuración de nuestros grados, la configuración de nuestras secciones, sino también para la forma como calificamos. Porque nos dicen que cuando calificamos, digamos ya, de 3 a 5 años, no califico igual a un estudiante de 3 o 4 años a uno de 5 años. Porque generalmente califico al del 3, 4 años dentro de su estándar. Pero aquí en el de 5 años ya es un poco más, soy un poco más exigente en ver si el estudiante ha alcanzado el estándar de ese ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ha logrado alcanzar el estándar de este ciclo, está pasando bien a este ciclo. Pero si hay algunas cositas por ahí que le están fallando, entonces tengo que ver la forma de reforzarle, ¿sí? Por eso es que les había pedido que repasen un poco esto, porque es algo que vamos a ir utilizando constantemente, como están viendo aquí. Bien, entonces yo ya configuré mis grados, los tengo habilitados, entonces vengo acá a secciones. Y es aquí donde voy definiendo mis secciones. Aquí tengo yo como un pequeño navegador y voy agregando. Antes, cuando yo vi esto, solamente me quedé en fase regular. No tenía ni ciclos ni grados. ¿Cómo es que vamos agregando? Vamos presionando aquí en sección. Y aquí en sección es donde yo agrego los datos de mi grado, ¿sí? Voy poniendo ahí qué año, a qué ciclo pertenece, qué tipo de fase, los datos, qué sección, si es A, si es B, si es C, si es D, y cuántos estudiantes hay. Y aquí, en este cuadrito de acá, es donde me va mostrando el resumen de a quiénes y quiénes son los tutores que estoy asignando. ¿Sí? Porque también en la ficha acá de sección es donde asigno el docente o el nombre del docente. ¿Sí? Una vez hecho esto, yo presiono, regreso a mi pantalla anterior y presiono siguiente y me lleva al quinto punto, que es mi plan de estudio. Aquí en el plan de estudio es un poco más subir un documento, ¿sí? Cómo es mi plan de estudio, qué es lo que estoy programando, ¿no? Entonces, ahí.
Mayor cosa aquí no hay. Y le digo siguiente. Horas del docente. Aquí es donde voy a asignar. ¿Se acuerdan que en el sistema anterior esto era en otro espacio donde, digamos, tenía el docente, definía qué cursos, qué áreas iba a dictar ese docente y luego de ahí recién le asignaba las horas, ¿no? Era un poco cuando configuramos el docente. Ahora lo hacemos aquí. Entonces le decimos siguiente para ir a la configuración de la hora del docente. Entonces, yo veo acá primero qué opción. El área curricular. Tutoría, educación física, educación religiosa, matemáticas. Voy viendo de qué área es el docente, ¿no? Y me va seleccionando. Aquí en la pantalla que tengo de fondo, eh, porque generalmente cuando entro a esta pantalla, esto no está desplegado, sino tengo a todos mis docentes y es aquí donde voy asignando las horas. Cuántas horas de dictado, cuántas horas adicionales. Pero como quería que vean donde yo puedo, a ver, quiero ver los docentes de matemáticas. Entonces yo vengo, selecciono aquí en mi listado, a ver, marco ahí y me va a filtrar acá los docentes de matemáticas. Entonces les designo, les pongo el total del dictado, las horas de dictado, ¿sí? Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando estamos llenando, ay, me olvido cuánto le puse, cuánto, entonces yo prefiero, personalmente al menos, voy haciéndolo por áreas, ¿no? Matemáticas, ya les pongo a todos las mismas horas de dictado. Comunicación, igual, entonces vengo y les digo, a ver, sus horas de dictado y así voy llenando este cuadro que tengo de fondo, ¿sí? Entonces, es aquí donde configuramos esa parte. Ahora, aquí vamos viendo, suena un poco medio enredado porque acá nos dicen horas del docente y luego nos dice asignar grados y sección, pero no hemos asignado ya el grado, no hemos asignado la sección, no hemos asignado la materia. Eh, Sé que es un poquito complicado, pero bueno, así es como lo han agrupado en esta versión. Entonces, tengo aquí la versión 7 y donde puedo ver, ¿no? Puedo seleccionar a un docente y me da ahí el resumen, a qué ciclos entra, cuántas horas dicta, el modelo del servicio, alguna observación. Y si yo quiero a este docente, le puedo agregar, porque estoy viendo ahí, uy, me olvidé de agregarle un área, entonces yo puedo presionar en este botoncito para agregar algún dato más. Porque, por ejemplo, él tiene estos 3 cursos. Entonces, yo quiero agregarle un curso más o de repente quitarle un curso, digo, me confundí, este profe no enseña educación religiosa. Entonces, yo selecciono, voy a agregar y en agregar también puedo editar, entonces puedo quitarle esa materia que me equivoqué al asignarle, ¿no? Es aquí justo donde vemos. Entonces yo aquí, por ejemplo, quiero agregar o quitar, voy seleccionando aquí, a ver, primero azul, marco y le digo agregar. Agregar secciones, presiono y me aparece, y me va apareciendo en las secciones, ¿no? Y aquí es donde yo puedo seleccionar qué áreas. Entonces yo voy marcando, ¿sí? Es un poquito medio enredado, ¿sí? Porque al principio es un poco difícil de entender cómo es, y aquí, y esto, cómo lo utilizo y cómo combino con esto, y acá, porque esta es una pantalla un poco grande, es bien amplia, entonces hay que estar desplazándose, entonces mientras me desplazo ya perdí esto, entonces al principio sí, nos toma un poco de tiempo entender la lógica que han aplicado para esta pantalla. Pero después de ahí, una vez ya entendido, porque para esto sería genial una super pantalla de estas largas, porque así vemos de una vez ya completo todo el cuadro, ¿no? Pero a veces en nuestro cotidiano no es eso a lo que tenemos acceso, ¿no?
Bien, entonces ya tengo asignados los grados, secciones, ya cada profe sabe a qué grados, a qué secciones, a qué ciclos entra, cuántas horas dicta en esos grados. Y aquí es un poco donde vamos viendo las asignaciones de horas. Yo tengo este resumen de cuántas, a qué grados estoy asignando, ¿sí? Y finalmente llego por fin al último paso, al paso 8, donde tengo todo el resumen de cuántos grados y secciones tengo, cuántas horas pedagógicas por curricular he llenado. Y es aquí, miren, a pesar de que he llenado yo, no me están apareciendo los datos, ¿sí? Y por ejemplo, me aparece total docentes 9 y tengo más docentes. Me dice docentes sin asignación de secciones, 0. Pero acá, por ejemplo, me está faltando, porque tengo 9 docentes, pero yo tengo grados pares, son 10. Entonces, como que hay un grado que no tiene docente, pero sí están todos mis docentes. Entonces, por eso les digo, van a haber algunas cositas raras en esta nueva versión. Esperemos que las vayan mejorando en el bien de nuestra labor. Bien, entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Voy a dejar de compartir un ratito para que ustedes me digan. ¿No hay preguntas, consultas, dudas que hayan podido surgir? Bien, entonces, como no hay preguntas, dudas, curiosidades hasta aquí, continuamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy son matrículas y justo por eso voy a mostrarles eso que ha salido ahora. Mira, Elizabeth, no es que se llena el horario de los profesores, porque recuerden que antes nos aparecía una pantallita, un horario donde yo ponía el curso, en qué hora, ¿no? De qué hora a qué hora dictaba, o sea, hacía los horarios de cada grado. No, lo que hacemos es, ya digamos, Elizabeth, la profesora de ciencia y tecnología, ella dicta 6 horas a la semana, pero no pongo los días, no digo, ella dicta lunes, martes y miércoles, solamente cuántas horas dictas. No estamos armando el horario de los profesores como hacíamos en la versión anterior, que íbamos haciendo clic en la pantallita porque nos aparecía los horarios y que incluso nos ayudaba mucho porque yo a veces me equivocaba y hacía un clic, digamos, y me decía, no, en esa hora tiene cruce el profesor porque tiene con el otro salón clases, digamos, de 8 a 10 y yo sin querer estaba poniendo de 9:30 a 10:30 y me decía que había cruce. No, aquí solamente vamos poniendo el... A ver, voy a compartirles la pantalla para mostrarles que no estamos haciendo horario, sino estamos
A ver, aquí estamos solamente asignando los cursos y aquí en el paso 6 le estamos asignando las horas, ¿sí? ¿Cuántas horas es que tiene en cada curso? Si se dan cuenta, aquí no tocamos el tema de días. ¿Qué días es que dicta el, el curso para poder hablar de horarios? Simplemente es lo que se diría, estamos asignándole la carga al docente de cuántas horas va a dictar ese curso y a qué grados va a dictar el curso. Bien, no sé si respondí a tu consulta, Elizabeth. Diamela, no me queda muy clara tu pregunta cuando me dices que se está llenando un informe de cada docente. Me dices que lo que te parece es que se está llenando un informe de cada docente en este sistema o que hay que aparte elaborar un informe de cada docente. Porfa, ¿me puedes hacer un poquito más clara tu pregunta? Porque no entiendo si es una pregunta o una afirmación lo que me estás haciendo, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, el tema del día de hoy es matrículas y este es el aviso que ha salido el día de hoy, ¿sí? Donde el Ministerio de Educación nos dice, ¿se acuerdan que el otro era que a partir del 5, o sea, desde mañana hasta el 10 iba a estar inhabilitado el sistema? Aquí nos dice que se ha reprogramado la inhabilitación del acceso al sistema, tanto a la versión 3 y a la versión 5, ¿para qué día? Para el 19 de julio a medianoche. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de julio. ¿Sí? Porque nos dice que a partir de esta habilitación, todo lo relacionado a justo nuestro tema, el tema del día de hoy de matrículas, se realizará en la versión 5. ¿Sí? Algunos hemos hecho esta matrícula en la versión 3, porque como hemos visto, en la versión 5 no hay ninguna parte, algún ítem en la pantalla que nos diga matrículas o algo que haga referencia a matrículas, ¿sí? Entonces fue por eso que nosotros hicimos nuestra matrícula entrando a nuestra versión 3.0. Puse mi usuario, la contraseña, mi, mi texto de validación, entré al sistema, estoy aquí en administración y voy a seleccionar el icono de matrícula. Entonces vengo acá, estoy en matrícula, ¿sí? Y tenemos estos ítems. ¿Sí? Entonces, yo voy viendo, sé que están viendo acá 2023, ¿sí? Porque todavía hay algunas cosas que no estaba jalando la pantalla, pero sí, cuando hicimos la matrícula, sí estaban bien. Por eso les digo, en estos días el sistema un poco inestable, entonces no me aparecía, hacía clic y no me aparecía una pantalla, entonces dije, no, mejor en algunos casos voy a utilizar las pantallas que tenía eh, del año anterior. Entonces, cambié mi año en el CIAG porque podemos hacer eso, ¿no? Cambiar el año para ver cómo ha sido el año anterior, algunas cosas. Entonces, cambié solamente para ver la pantalla de matrícula.
lo que hicimos, un poco a principio de año, ¿cómo fue el proceso de matrícula? En la versión 5 nos dijeron que si queríamos matricular en la versión 5, era como, digamos, olvidarnos de esto, o sea, de cero. Es como que mi colegio fuese nuevo y yo tenía que ingresar a todos mis estudiantes, ¿sí? Nuevos y antiguos. Entonces, ahí nos tocó evaluar y decíamos, vamos a jalar porque no había forma de migrar, digamos, o alguna forma sencilla de jalar todos nuestros estudiantes antiguos, porque total, los nuevos, llenas la ficha, ingresas, no es mucho, ¿no? Pero ya pensar en ingresar a todos nuestros estudiantes de golpe era un poco trabajoso. Entonces, por eso es que decidimos optar por seguir, hacer nuestra matrícula por la versión 3, donde utilizamos esto, ¿no? Matrícula por continuidad nos permite eh, jalar a todos los estudiantes. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso. Me dice matrícula individual. Generalmente esto utilizamos cuando el estudiante es nuevo. Entonces, yo hago clic ahí en matrícula individual. Pongo el DNI del estudiante y es un poco como cuando hacíamos con los profesores, ¿no? Pongo el DNI, lo valido y automáticamente me jala todos los datos. Y ahí está, ¿no? Me dice, ¿está seguro que desea registrar la matrícula del estudiante? Entonces yo le ponía aceptar o cancelar. Si quería matricularlo, poníamos aceptar. Y aquí nos aparecen los datos del estudiante donde podemos actualizar algunos detalles, ¿no? De repente por ahí hay alguna información que de repente antes no teníamos o algo puede haber cambiado. Entonces, actualizamos los datos del estudiante y ponemos aquí la fecha de matrícula. En caso que sea un estudiante nuevo, pongo el año, ¿no? En este año sería 2024 que está realizando su matrícula. Entonces yo le digo, presioné acá el botón que dice grabar y me aparece esta pantalla, ¿no? Donde realmente nos pregunta si queremos matricular o no a este estudiante nuevo. En esta pantalla yo ya tengo que el estudiante está matriculado y solamente me queda verificar. En caso que de repente yo quiera, es un estudiante antiguo y lo quiero matricular en forma individual porque de repente hay algo que hay que actualizar. Entonces actualizo los datos y me aparece esta pantalla, donde solamente tengo que revisar, verificar algunos datos. Le decimos, este, ahora, si queremos verificar si el alumno está matriculado, entonces yo le puse ahí guardar y ahora, si queremos ver que el alumno está matriculado, regresamos a nuestra pantalla principal del CIAG y seleccionamos el icono de estudiante por sección, ¿sí? Porque solamente nos va a dar como una especie de listado. Entonces, aquí está. Y justo era acá un poquito para que ustedes vean, ¿no? Grados y secciones. Esto es lo que teníamos antes en esta versión del 3.0. Esto de aquí ya no lo tenemos. Y entonces, ¿cómo hacemos para ver los grados y secciones y ver si mi alumno está matriculado, en qué grado? Entonces, yo ya no puedo venir acá. Entonces, ¿dónde nos vamos?
Vamos a retroceder y existe aquí en reportes que vamos a trabajar con nóminas y con reportes. Porque aquí este estudio o estudiantes por sección no lo tenemos. Entonces, eso es lo que quería que noten. Por eso es que también les había dicho que el día de hoy íbamos a ver un poco lo que es grados y secciones para que vayan viendo que hay algunas cosas que nos quedamos con la interrogante de ¿y dónde consultamos? Mm, a ver, voy leyendo un poquito sus preguntas para no avanzar y perdernos, ¿no? Acá Anita nos dice, en caso de que llenes las horas de los docentes y no cargas, ¿qué se debe hacer? Informar y continuar con el resto del llenado. Es que tienes que llenarlos ahí. No es en este sistema, en la versión 5, se aseguran de que sí o sí llenemos los datos. Si se han dado cuenta, existe una secuencia, ¿no? Hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. ¿Sí? Es verdad de que yo me puedo quedar en el paso 4 o me puedo quedar en el paso 5, pero más adelante, cuando querramos hacer alguna cosa, es donde va a saltar de que no hemos llenado este dato, no hemos llenado este dato. En la versión 3.0, por ejemplo, hay muchos ítems donde yo hago clic, por ejemplo, en este de grados y secciones, yo hago clic y me dice, esta información debe ser llenada en la versión 5. ¿Sí? Por eso es que les decía que yo he retrocedido en mi viaje a la versión al año 2023 para poder mostrarles algunas cosas y así podamos ir relacionando cómo es que funciona la lógica del sistema, cómo es que se está, digamos, manteniendo algunas cosas y otras están cambiando en relación a la versión 5. Entonces, por eso, Anita, lo que les puedo sugerir ahora es de que traten de llenar toda vuestra información, que se tomen el tiempo paso a paso y que vayan llenando. Porque con los cambios que están haciendo, si por ahí yo me olvidé u omití de llenar algún dato, eso me puede jalar a tener de repente alguna complicación más adelante. Bien, Diamela, a ver, me dice mira, Diamela, no te puedo yo ahorita decir, hablar sobre los informes de, de los docentes, de las horas programadas, de los cursos, porque todavía no hay algunos informes que no se pueden hacer. Ahorita los únicos informes que se pueden generar son los de los estudiantes matriculados y de los estudiantes que se han matriculado fuera extemporáneos, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso que justo estábamos preguntando en la UGEL, digamos, tengo un estudiante que estaba aparentemente desaprobado el año pasado, terminó el año, no era promovido, ¿no? Porque tenía que recuperar algunas materias, pero en febrero entregó las actividades que se le solicitaron y logra pasar de grado, pero como está viendo estos problemas en el sistema, la directora para poder abrir su año 2024 le puso como que se quedaba en el grado en el que había estado el año anterior, pensando en que había esta opción de, ay, se me fue la palabra, rectificar las actas.
¿sí? Pero lo que nos dicen en la UGEL es de que ahorita ellos mismos no saben si va a haber este proceso de rectificación de actas. Entonces, fíjense lo que acarrea este muchacho, este estudiante, que sí ha sido promovido, o sea, ha entregado todos los trabajos que se le pidieron para poder promover de grado y no quedarse. Ahorita no se sabe si debe quedar en el grado promovido o si, como dicen que no va a haber estas rectificaciones de actas, el chico, según el sistema, estaría quedándose en el grado anterior, ¿no? Pero ya el estudiante está asistiendo al grado que se supone que debería estar. Entonces, miren, esos son los tipos de casuísticas que están surgiendo ante esta migración que estamos teniendo de los sistemas y de los datos. Bien, hasta aquí, ¿alguien quiere compartirnos algo, comentarnos algo de repente por ahí? Nadie, o de repente en este llenar los datos se le ha presentado algún caso, alguna problemática. Ok, entonces, hasta aquí todos estamos bien o por ahí alguien se me ha perdido o alguien tiene alguna pregunta. Todavía no surgen las preguntas o es que todos estamos preocupados y decimos, ay, ¿cómo va a ser, no? Sí, el sistema del CIAG, si tú entras, Gonzalo, hoy día en la noche, a medianoche, no hay problema. Lo que sí es que de repente, alguna vez que me pasó, que a partir de, estaba trabajando, digamos, era las 11:30, sí, a la medianoche como que entra en mantenimiento y era más o menos una hora, un par de horas que entraba en mantenimiento y no podías trabajar, pero sí ya podías, pero en general es que está siempre disponible. Anita, no entiendo un poquito lo que me has escrito. 3, seguro que, a ver si me puedes reescribir esa parte de tu pregunta, porque no estoy entendiendo cuál es tu pregunta. Sí, Gonzalo, en la página del CIAG funciona las 24 horas. Y si preguntas a tus colegas, generalmente la mayoría prefiere trabajar en la noche, a partir, digamos, de las 9 de la noche, porque es un poco más rápida. No es tan pesada como cuando, si yo me pongo a trabajar ahora, algunas cosas van a estar lentas o en lo que estoy, digamos, llenando y me cambio de pantalla porque quiero verificar algo en mis archivos, regreso y me dice que ya mi sesión se ha cerrado. Ah, muy bueno tu aporte, Anita, cuando nos dices de que eh, es seguro de que encontremos nuestra información, la que ingresemos en el CIAGE ahora. De verdad, Anita, no podría responderte y asegurarte y decirte, sí, Anita, la información que estás llenando ahora se va a mantener y cuando tú después del 24 de julio entres a tu sistema, tu información va a estar tal cual has ingresado.
no podría asegurarte, porque como les comentaba en un principio, nosotros al principio de año, al configurar nuestro año, pusimos las fechas de feriados y actividades, y cuando teníamos, por ejemplo, suspensión de clases o no íbamos a hacer clases porque aniversario de la institución. Y cuando una de las profesoras ahora estaba llenando la asistencia, porque es importante tener esas fechas marcadas para la asistencia, porque si no la tengo marcada como que ese día no hubo clases, para el sistema es que ese estudiante no hizo clases, entonces ya tendría un día de falta, ¿sí? Y cuando ahora se puso a llenar, vio de que no estaban, no aparecían esa información bloqueada, ¿no? Entonces, por ahí que no sabría qué decirte. Mira, Elizabeth, en en Facebook había una página, ahorita no la tengo en la mente, es soporte de CIAGE, algo así, pero si ustedes buscan en el YouTube, hay bastantes personas que les que van subiendo, y sobre todo hay algunos que son personal del mismo CIAGE que va creando pequeños videos, y sobre todo con videos donde te ponen esos casos que pueden ocurrir, ¿no? Que ellos como especialistas del CIAGE se han encontrado con esos casos, entonces graban un video y te dicen, en caso de que te encuentre o pase esto, puedes venir acá, haces clic acá y así. Entonces, eso ayuda también bastante. Y sí, de verdad, Elizabeth, a veces yo trato de compartirles un poco toda mi experiencia en el uso del CIAG, pero siempre hay cosas que se van presentando, entonces yo también voy aprendiendo y a veces se me presenta un caso, entonces, ¿qué es lo que hago? Porque a veces uno va a la UGEL y que le atiendan y que te dicen que regresa mañana, es un problema, ¿no? Porque el tiempo es que actúa en nuestra contra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco en el YouTube, busco CIAG y le pongo específicamente, ¿no? Digamos, cómo configurar esto en el CIAG en la versión 5.0. Ahora ya hay felizmente un poquito más de videos en cuanto a la versión 5.0 que a principio de año, en febrero o marzo, cuando teníamos que hacer la apertura del año, de verdad era llenar un poco los datos y decir ojalá que esté bien y no tengamos ninguna complicación, porque cuando íbamos a la OGEL, al especialista, el especialista nos decía, ah, no, no he visto ese caso, envíeme la captura de la pantalla, descríbame cuál es su problema para enviarlo a Lima, a los especialistas del CIAG. ¿Sí? A Gonzalo, a ver, es un poco difícil de que digamos, y denme un segundito, por favor. Mira, Gonzalo, generalmente, o sea, cuando vamos llenando los datos, siempre vamos revisando, entonces siempre hay una opción para editar y poder actualizar, y por eso es que siempre vamos imprimiendo nuestros reportes para poder ir viendo qué nos falta o qué no nos falta. Entonces, eso de cometer, digamos, errores al llenar el calendario, podemos subsanarlos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy nunca me he enterado de que ha habido una sanción a la institución educativa por cosas así. Lo que sí, donde hay que tener mucho cuidado es cuando llenemos las calificaciones, ¿no? Y ahorita no les hablo mucho de las calificaciones, cómo va a ser el llenado,
porque todavía yo misma no lo tengo claro cómo va a ser el llenado de las calificaciones, porque sí, nos han capacitado, nos han dicho, usted venga y llene como lo que siempre hemos estado llenando hasta ahora, pero todavía no he visto cómo va a ser el procesamiento, porque hay algunos detalles que todavía no están funcionando correctamente en la plataforma en lo que se refiere a las calificaciones. Claro que sí, Elizabeth, y te aseguro que uno nunca termina de aprender a fondo en este sistema. De verdad, yo cada año eh, voy aprendiendo más y más y digo, bueno, ahora sí. Por ejemplo, ahora decía, ay, este año decía, ay, ahora sí, ya vamos a configurar el año. Por eso es que empezamos en febrero, ya hay que sí, para tenerlo todo bien programado, hay que hacer esto. Y cuando nos dimos con la sorpresa de que no podíamos todavía aperturar el año, porque estaba todavía, no se había habilitado la nueva versión para la apertura del año. ¿Sí? Eh, Mira, en las fechas para registrar a los alumnos, también hay casos, ¿no? Generalmente, digamos, se ha cerrado, eh, hemos presentado ya ay, siempre se me va esta palabra, em, el reporte, digamos, inicial de todos los matriculados que siempre nos piden más o menos ha sido entre la quincena y fines de abril. Y después de ahí los que se han matriculado en extemporáneo. Pero nos dicen que generalmente pueden haber, porque puedo tener casos de estudiantes que se están trasladando de colegios, entonces ya, estamos medio año y lo voy a matricular. Sí, porque se está cambiando de institución educativa, entonces puedo matricularlo, pero ya eso va a salir como alumnos trasladados. Si la memoria no me falla, creo que ha sido a fines de mayo donde tenía que entregarse ya eh, las actas extemporáneas de matrículas de los estudiantes. Eso, o sea, un poco respondiendo, Gonzalo, tu pregunta, ¿no? Cuando quiero registrar a los alumnos que se están matriculando, digamos, en forma regular. Y ya después de ahí vienen los que son los alumnos, ya son traslados y matrículas extemporáneas, que hay que ver todo un proceso, ¿no? Sí, Mabel, todos estábamos así, uno decía, ya sí, ahora sí, domino este sistema y porque aparentemente el año pasado teníamos que empezar con esta nueva versión del CIAG, pero como habían todavía estos estudiantes que venían, eh, que estaban jalando los cursos que no habían sido calificados a raíz de la pandemia, entonces fue que se retrasó esta migración a la nueva versión. Y todo el mundo decía, ay, sí, ojalá que se olviden y que ya no se migre, porque ya estábamos viendo que esta versión 5.0 era un poco, no complicada, sino que algunas cosas todavía no estaban claras para llenar los datos, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos tocó ahora. Bien, antes de que nos gane la hora, para ir terminando con la parte de las matrículas, pero ya son las matrículas en bloque, ¿sí? O las matrículas por continuidad, donde simplemente nosotros seleccionamos el grado, yo selecciono acá mi grado, la sección y luego presionamos listar alumnos
y le decíamos rectificar matrícula. Entonces, automáticamente todos los alumnos se matriculaban en bloques, vamos haciendo un check aquí. En esta columna vamos haciendo un check para rectificar la matrícula. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, si se dan cuenta, yo he dejado que algunos estudiantes no les he rectificado, por así decirlo, la matrícula, porque de repente no han venido a matricularse, que es también otro de los casos que se está teniendo mucho este año, de que hay algunos estudiantes que no han venido a matricularse oficialmente, ¿no? Y uno llama a los responsables, a los papás o al apoderado, y tampoco dan mayor información. Y vemos en el CIAG, porque de repente ese estudiante se ha trasladado, se ha cambiado de colegio, y vemos que no. Entonces, también hemos ido a consultar qué hacemos con esos estudiantes que no tenemos mayor información, qué es lo que tenemos que hacer, porque el estudiante sigue en mi institución, aparentemente no, pero no se ha matriculado, tampoco viene, estoy viendo si de repente se ha matriculado en otra institución educativa, pero eso no puede pasar porque automáticamente tiene que solicitar la liberación del estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué hace la institución educativa? ¿Cómo procede? Entonces, para eso, la institución educativa tiene que elaborar un informe a la UGEL, la lleva y dice, tengo el caso de este estudiante o de estos estudiantes, en caso que sean varios, que no están como no habidos, por así decirlo, porque no han venido a matricularlos, se está llamando a sus apoderados, a sus papás, se llama a la casa, no responde, la asistenta ha ido a la casa del estudiante, dice que ya no vive ahí o no hay nadie que atienda, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque de repente por ahí pueden venir y decir, sí, nosotros hemos querido matricularnos, pero no nos permitían porque teníamos deuda del año pasado, que a veces suele pasar, ¿no? O de repente, no, estuvimos de viaje y recién ahora los vamos a matricular. Entonces, generalmente hay un periodo, ¿no? Que uno espera y dice, a ver, esperemos 1 o 2 meses que puede pasar algo y por eso no se matricula el estudiante. Y para evitarse mayor complicación, es mejor reportar a la UGEL esos estudiantes que no se han matriculado, pero tampoco sabemos si están matriculados o no en otra institución educativa. Bien, entonces, como les decía, marco aquí, le digo rectificar la matrícula. Me pregunta y me dice que se procederá que esos 12 estudiantes pasen, bueno, en este caso eran 12 estudiantes que yo los estaba, digamos, rectificando su matrícula y le digo confirmar. Entonces, una vez que hemos rectificado correctamente las matrículas del número de estudiantes seleccionados, me aparece ese aviso. Y vemos ahí en vemos aquí a los estudiantes que ratificaron su matrícula y simplemente acá verificamos, ¿no? Que realmente haya procedido su matrícula por continuidad. Pero como les digo, estas pantallas puede que varíen un poco, ya que la UGEL nos ha mencionado que las matrículas se van a hacer por la versión 5.0. Me imagino que es un poco pensando sobre todo, no creo que sea tanto para
rectificaciones de matrículas, porque eso se ha hecho a principio de año, sino un poco pensando en los estudiantes que se van a trasladar o que se pueden trasladar de institución educativa, ¿no? De repente tengo un estudiante que a sus papás los han cambiado de lugar de trabajo, por lo que tiene que trasladarse, entonces tengo que matricularlo en otra, este chico se tiene que matricular en otra institución, o de repente es el caso que viene este chico a mi institución a matricularse porque justamente trasladaron a sus papás, entonces ya no voy a poder matricular a ese estudiante en esta versión, porque aquí ¿qué opción tendría que escoger? La de individual. Entonces me imagino que en la versión 5.0 habrá un ítem que sea individual, ¿sí? Y me pedirán de repente algún otro tipo de información adicional a la que usualmente ya sabíamos que es la que pide el sistema. Bien, entonces por eso pongo aquí yo así mm, una, eh, una marquita bien resaltada aquí de tener presente que esta pantalla de matrículas va a variar después del 24 de julio, ¿sí? Se mantendrá un poco de repente la lógica, pero ¿cómo nos lo mostrarán? Ya no va a ser una pantalla así donde yo venga, escoja el grado, escoja la sección y simplemente le diga rectificar o matricular en el caso que sea una matrícula individual. Bien, entonces, eso sería matrícula por continuidad. Y aquí justamente es, por eso les iba diciendo, mencionando eso, que aquí donde tenemos que tener cuidado ahora, y no sé, ahorita, bueno, yo la verdad, como no tenía un alumno nuevo para intentar ver cómo está funcionando ahorita esta opción de estudiantes nuevos, no sé si esté funcionando bien, si esté habilitada o esté deshabilitada, ¿sí? En esto de registros de estudiantes nuevos. ¿Qué es lo que sospecho que va a cambiar? Y en lo que se refieren los del CIEG cuando dicen que a partir del 24 de julio las matrículas se harán por la versión 5.0. Entonces estamos aquí en estudiante. Y tenemos acá dos opciones, por DNI u otro tipo de documento. Sí, esto cuando es un estudiante completamente nuevo. ¿Y qué es lo que nos pedían? El DNI. Y yo venía y lleno acá el dato del DNI para validarlo. O de repente es un estudiante extranjero, me dicen que puedo seleccionar esta opción donde puedo yo registrar con un documento diferente al DNI. Acá nos dicen que podemos especificar el tipo del documento y ponemos el número del documento. O de repente es un estudiante que yo sé que está en el CIAG, entonces le digo al papá buscar por código de estudiante. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué por código de estudiante? ¿No es el DNI su código de estudiante? Sí, a partir de, no estoy muy segura, 2019-2020, ya se estaba estandarizando el uso del DNI para matricular o registrar a los estudiantes en el CIAG. Pero existen todavía algunos estudiantes que no tenían DNI o no tenían algún tipo de documento para utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sistema? Les generaba un código automáticamente. Entonces, es por eso que por ahí es de que podemos
utilizar esto de el código del estudiante. Bien, entonces, y vamos viendo, miren, cuáles son los ítems que vamos a ir llenando con la información de este estudiante nuevo. Bien, entonces, yo sé que ustedes se están preguntando, y profe, ¿cuáles serían los documentos válidos que podría traer el padre de familia o el apoderado para que un estudiante se pueda o pueda ser matriculado en la institución? Nos dicen partida de nacimiento, o pasaporte, o carnet de extranjería. Bueno, este de aquí, tarjeta de identidad del cuerpo diplomático, es un poco raro, más eso yo lo veo para Lima, porque hay muchos estudiantes que pueden ser hijos de diplomáticos o agregados culturales de alguna embajada, ¿no? O la declaración jurada, y que un poco esta de aquí fue la que se estuvo utilizando para la matrícula de los estudiantes de padres venezolanos, porque como sabemos existen algunas familias que no pudieron traer sus papeles o en cierta forma estaban indocumentados y no contaban con alguno de los documentos que nos dan ahí en la lista para poder matricular a sus hijos. Entonces es por eso que se tiene esta opción de la declaración jurada. Y si ven, ya no tenemos la opción de generar un código. Como les indicaba en las versiones anteriores del CIAG, se podía generar todavía un código al estudiante. Bien, porfa, si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, no se preocupen en interrumpir, porque la idea es que vayamos avanzando y vayan preguntando, ¿no? Porque a veces, si esperamos hasta el final, quieren hacer una pregunta y retroceder o ver dónde era exactamente el, o a qué se refería, a qué ítem se refería la pregunta realizada. Bien, entonces, eh, eh, ya he validado a mi estudiante, entonces acá me piden la información del estudiante. Aquí tendré por defecto el documento, ¿no? Me dicen posee apellidos, yo le pongo ambos, porque hay casos de estudiantes de que pueden tener solamente un apellido, el paterno o el materno. Entonces voy llenando acá el, el estado civil de los padres, ¿sí? El sexo del estudiante, datos de nacimiento del estudiante. Y aquí sí, en esta parte de datos, piden piden bastante información, ¿no? Desde la partida de nacimiento, las vacunas, por eso es muy importante la tarjeta de vacunas de los estudiantes menores de 5 años, y vamos a ir viendo que se va pidiendo más información. Aquí estamos en la continuación de la pantalla anterior, como vieron era un poco larga, esta es la segunda parte, ¿no? Donde vamos llenando la fecha de nacimiento, dónde nació, provincia, distrito, qué día nació. Las lenguas, generalmente las lenguas son más relacionadas con las lenguas que hablan los papás, ¿no? ¿Cuál es la lengua principal? Si existe, habla alguna otra lengua, porque pueden ser hijos de extranjeros que priorizan el habla del español, pero también en casa pueden hablar el idioma nativo del padre o de alguno de los padres. Y aquí nos dicen, ¿no? Que antes de guardar los datos del estudiante, debemos llenar los datos del padre o apoderado del estudiante, para lo cual seleccionamos la pestaña que dice familiar del estudiante.
¿Cuál es esa pestaña? Es esta de aquí, donde nos muestra una ficha para completar los datos del padre o del apoderado y que podemos validar con los datos del DNI, como están registrados en la RENIEC. Simplemente el sistema jala todos los datos del padre o del apoderado. Una vez hecha esta acción donde he puesto el número del documento del padre de familia, recién puedo guardar los datos y podremos matricular al estudiante, porque siempre necesitamos registrar el nombre de una persona adulta que sea el responsable de ese estudiante, como pueden ver. Bien, entonces es un poquito en resumen. De verdad he tenido que resumir algunas cosas que ya había puesto para el tema de matrículas, pero viendo ante el último comunicado de la UGEL, ya no podía extenderme tanto en el tema de matrículas porque no sabemos cuáles serán las novedades, qué datos serán los necesarios, qué documentos serán los necesarios para poder matricular a un estudiante nuevo. Eh, Bien, entonces ahora voy a ir respondiendo las preguntas que tenemos aquí en el chat. Gonzalo me dice, si el alumno no tiene DNI, ¿cómo podrían ser registrados? Como hemos podido ver en el listado de documentos, puede ser con la partida de nacimiento, pero, profe, el muchacho ha nacido en otro país y no tiene partida de nacimiento. Ok, entonces puede ser con una declaración de los padres de familia, ¿no? Donde se toma la información de los DNIs de los papás y se elabora un documento notariado, obviamente, ¿no? En cuanto a las edades, sabemos que para los que ingresan a primer grado, la fecha límite, o sea, que tengan cumplidos los 6 años hasta el 31 de marzo. No, pero mi hijo cumple el 1 de abril, 6 años, por favor, va a tener que esperar todo un año. Lamentablemente es así. Si tu hijo cumple 6 años el 1 de abril, ¿quieres matricularlo porque este año le toca primer grado? No. Vamos a tener que esperar al próximo año para matricularlo en primer grado. Sobre todo esto en lo que es primer grado, ¿no? Eh, sí, en el caso de primer grado tienen que tener 6 años exactos para poder, y en eso sí es enfático. Por eso es que en las instituciones educativas, cuando se hacen las evaluaciones para primer grado, las entrevistas, qué sé yo, el proceso de matrícula para los estudiantes de primer grado, lo primero que se tiene que verificar es que el niño tenga cumplidos los 6 años hasta el 31 de marzo, ¿no? Entonces, los niños que han ingresado este año a primer grado, todos tienen ya 6 años. La fecha límite, el 31 de marzo. Klein, el número de código del estudiante creo que tiene, bueno, es que de verdad ya hace tantos años que, porque ahora la mayoría trabaja con el DNI, porque es más, tenías la opción para poder cambiarle ese código con el número del DNI. Entonces, no sabría decirte a ciencia cierta, pero yo creo que eran 6 o 7 números el código del estudiante. 6, si la memoria no me falla. Era el número que tenía, el número de dígitos que tenía el código del estudiante.
Walter, ¿me puedes especificar tu pregunta en el caso de Eva? ¿Cuál es la pregunta en el caso de los de Eva? Tu pregunta es, en Eva, el mismo, ¿es el mismo estado de estrategia llenado? Sí, en cuanto al proceso de matrícula es el mismo, pero hay, bueno, en la versión 3 había un ítem especial donde llenabas algunos datos adicionales. Pero como les digo, ahora no me quiero arriesgar a decirles, sí, en el 5.0 van a encontrar también eso, ¿no? No sabemos ahorita qué diferencias, qué pedirán o qué no pedirán matrícula para los estudiantes en EVA. Tenemos que estar atentos. Bien, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias a ti, Walter, más bien por la pregunta, porque vuestras preguntas nos ayudan un poco a compartir y a tratar de absolver esas preguntas y a mí también me van ayudando para ir viendo, ir revisando, se me van ocurriendo algunas cosas para la elaboración del material de las siguientes sesiones que un poco tampoco no son, es un poco incierto ver qué puede cambiar o qué no puede cambiar. Mira, Mabel, como te digo, en el caso de la versión 5.0, solamente hemos visto esos ítems donde es la apertura del año y un poco la configuración del año inicial, ¿no? Asignar los docentes, tutores y de qué áreas son responsables. No menciona ahí, por ejemplo, estudiantes con habilidades diferentes, no menciona lo que tú estás diciendo, estudiantes en el caso de Eva, y bueno, hasta hace poco todo eso íbamos haciéndolo todavía en la versión 3.0, pero vamos viendo que poco a poco se va restringiendo el acceso a algunos iconos, a algunas herramientas de la versión 3.0 que nos podrían, o sea, ayudar a ver cómo hago acá, pero si no hay en el 5 y está bloqueado en el 3, quiere decir que deben estar elaborando alguna nueva versión, que no nos queda más que esperar el, que ya nos habiliten esos ítems en la nueva versión, ¿sí? Mira, Wendy, en cuanto al proceso de asistencia, no estoy segura que vayan a migrarla a la nueva versión, porque es un poquito, sería un poco raro, ¿no? Porque muchos docentes ya están llenando sus asistencias en la versión 3.0, ¿no? Y tampoco mencionan de que van a migrar esa parte de las asistencias a la versión 5.0. Lo que sí han mencionado de forma clara es de lo que van a migrar es la parte de matrículas. Y lo que hice en la parte de evaluaciones, donde siento que está considerada también la parte de asistencias, se va a seguir trabajando en la versión 3.0. Mira, Wendy. Mira, gracias por la información, porque lo que a nosotros, o sea, nos dieron a entender era un poco que esa parte de la asistencia como que se quedaba todavía en la versión 3.0. Pero gracias por el dato, entonces, y también para decir a los profes que están llenando sus asistencias, que mejor se esperen un ratito y llenen su asistencia después del 24 de julio. Sé que va a ser un trabajo porque muchos ya han ido llenando los meses de abril, mayo,
y estaban justo llenando junio, fue ahí que la profe se dio cuenta de que no habían las fechas estas especiales que las habíamos puesto, les habíamos configurado en el sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo acá en Cusco y en Cusco feriado ha sido el 24 de junio, cosa que no es en todas las ciudades, ¿no? Entonces, cuando estaba llenando decía, ¿y cómo voy a poner este, el 24 que es feriado y hay otra fecha, en el caso en mayo, para el Corpus Christi, que es solamente también feriado en Cusco y que lo habíamos puesto y ella se fijó y que está otra vez ahí en blanco como que era un día normal. Sí, Wendy, si serías muy amable de compartirnos el oficio, porque como te digo, nosotros esta mañana fuimos a la UGEL para preguntar algunas cosas, algunas dudas que teníamos sobre, no específicamente del CIAG, sino de algunos trámites, pero que en forma directa o indirecta están relacionados con el CIAG y no nos mencionaron lo que tú nos estás compartiendo ahora. Sí, a veces la información también varía de UGEL a UGEL. Entonces, Wendy, sería genial si nos podrías compartir un poco de repente el oficio, la información, porque como te digo, a nosotros nos van dando así de a pedacitos también. Mm, bueno, yo te digo, Wendy, yo trabajo en una institución educativa que es privada y de repente por ahí es que no nos ha llegado todavía el oficio, pero igual voy a estar atenta a ver, a preguntar en el área administrativa si ha llegado algún oficio de la DREC o de la UGEL sobre este tema del CIAG y cuál es, qué información, qué tipo de datos se va a llenar en la versión 5 y qué datos se van a llenar en la versión 3. ¿Sí? Pero de igual forma, muchísimas gracias, Wendy, por por compartirnos esa información. Bien, ¿alguna pregunta más, queridos profes? Ya nos hemos pasado. Uy, estamos robando un minuto. Espero que haya sido sí, Kate, era del 5 de julio al 10 de julio. ¿Se acuerdan que les comenté eso el martes? Pero para el día de hoy ha aparecido ya otra que han postergado eso y va a ser del 19 al 24 de julio. Sí, y está colgado también cuando uno entra a la página del CIAG, la primera pantallita que les aparece es esa que les compartí, donde pone que la actualización se va a hacer del 19 al 24 de julio. ¿Sí? Bien, entonces, esperemos que para la siguiente clase no haya mayores sorpresas y podamos un poco, digamos, en cierta forma, ir actualizándonos con información que esté vigente sobre el uso y manejo del CIAG. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Wendy, por compartirnos la información. Y como te digo, si nos compartes el oficio, creo que tanto yo como tus compañeros estaríamos muy agradecidos por esa información que nos brindas. Bien, gracias. Entonces, ahora sí, nuestra Sari va a compartirles alguna información y responder algunas preguntas que tengan por ahí.
Saraí, estás por ahí, gracias. Y yo me despido de todos, buen fin de semana y nos vemos el martes. Listo, muchísimas gracias, estimada ingeniera, por brindarnos sus conocimientos sobre el curso de CIAGI. Bien, estimados participantes, si tienen cualquier duda o consulta, por favor comuníquense conmigo al número 983-02-1137. Estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Ya nos estaríamos viendo el día martes de la próxima semana en el mismo horario de 6 a 7:30 de la noche, ¿sí? Y estaríamos abarcando la sesión número 3, que es sobre gestión de evaluaciones. Muy bien, estimados participantes, ahora sí, sin nada más que decir, me despido, cuídense mucho, un buen fin de semana y que Dios los guarde y cuide siempre. Gracias.